Y bueno, ustedes vieron además que simultáneamente con estas revelaciones volvió a resucitar Nisman. Sí. Sí, no sabíamos si tratarlo o reírnos, porque ya es como un guión que ya vimos tantas veces, la misma película otra vez. Bueno, pero tiene alguna novedad. Uh-huh. Tiene alguna novedad muy importante. Digamos, hay un agente orgánico de la Mossad que dice que Nisman no era un colaborador, sino que era uno de ellos. Uh-huh. Sí. Lo dice el agente de la Mossad. La periodista argentino-israelí que lo entrevista, es una periodista israelí muy importante, pero nació en la Argentina, y habla perfecto castellano. Ella le pregunta, entonces Nisman era un colaborador de la Mossad, y él dice, no, era mucho más que un colaborador, era uno de nosotros. Esa es una novedad, eso no se había dicho nunca con tanta claridad y desde adentro de la Mossad. Es decir, esas entrevistas que tienen una intencionalidad política clara, en ese sentido, en este caso se trataba de volver a ensuciar a Cristina, volver a ensuciar a Máximo, insistir con lo que vos decías, las cosas que ya estamos cansados de escuchar, pero tiene este tiro en el pie, porque en definitiva el único dato importante que aporta es que Nisman era un agente de la Mossad. Sí. Lo cual contribuye a caracterizar toda la situación y todo lo que ocurrió. O sea que iba a investigar de acuerdo a lo que vos también publicaste hace mucho en página, que es ese acuerdo entre el enviado del gobierno de Israel y Carlos Menem para la versión conjunta del atentado. Exactamente. Ahí va a seguir esa línea y punto. Sí. Así que, digamos, esto... No, y bueno, además lo que yo había publicado era los pagos que también Nisman recibió por parte de Sheldon Adelson, que es el mayor empresario, uno de los mayores empresarios de juego, de casinos del mundo, y que ha sido financista, el principal aportante de la campaña electoral de Netanyahu y de Trump, uh-huh, de ambos. Sí. Es un israelí de origen estadounidense, que actúa en la política de los dos países. Sí. Y que fue uno de los financiadores de la Fuerza de Tareas Argentina junto con Paul Singer, el fondo Elliott, los buitres. Ahora, es muy interesante, digamos, que Alberto Fernández haya decidido la designación de subsecretaria de Asuntos Penitenciarios y al mismo tiempo interventora del servicio penitenciario de María Laura Garrigós de Rebos, uh-huh, que es una ex jueza jubilada hace poco tiempo, de 66 años, con una extraordinaria trayectoria judicial. Jamás ha habido una crítica a algún desempeño de ella. Lo único, digamos, que se ha dicho de ella críticamente es que ha sido presidenta de Justicia Legítima, pero uh-huh, bueno, eso... Todavía no está en el Código Penal como un delito. Claro, eso no implica mal desempeño ni nada por el estilo. Sí, tuvimos una charla muy interesante con ella el viernes, y sobre todo la mirada que tiene sobre las personas privadas de su libertad como sujetos de derecho. La verdad que es muy interesante que esté ahí ahora. Yo te puedo contar cómo la conocí yo. A ver. Cuando gobernaba Menem, yo publiqué que Menem había propuesto el ascenso de Rolón y Pernías a capitanes de navío, los dos torturadores de la ESMA. Uh-huh. Y entonces Menem lo negó, dijo eso no es cierto. Entonces yo publiqué el decreto en el cual él enviaba los pliegos al Senado para el ascenso. Entonces él cambió de discurso y dijo, yo tengo autoridad moral para hacerlo porque yo fui torturado durante la dictadura. Uh-huh. Entonces yo hice una investigación, dije, Menem fue torturado, esto nunca se había dicho. Y hablé
con quienes habían sido con sus compañeros de cautiverio, revisé archivos, hice una investigación somera, rápida. Claro, pues él estuvo sí detenido en un barco, ¿no? Estuvo en un barco y estuvo en Magdalena. Bien. Y entonces publiqué que no era cierto, que él nunca había sido torturado. Y él me creyó. Uh-huh. Yo ya había conseguido que se derogara el desacato. Entonces me hizo un juicio por calumnias e injurias, sí, que fue muy gracioso, porque los fundamentos de la denuncia por calumnia e injuria eran los del desacato. Decir que él decía que invocaba su autoridad presidencial. De que vos no le hacías caso, Horacio. Que justamente es lo que había sido derogado. Entonces, bueno, se hizo la instrucción y la jueza de la causa fue María Laura Garrigós de Rébori, Malala. Así la conocí yo no sabía quién era ella. La audiencia fue muy interesante porque declararon en contra de Menem incluso los testigos que él había ofrecido. Y para mí una cosa muy conmovedora, y es que uno de los testigos fue Jorge Tayana padre, claro, el que había sido ministro y médico personal de Perón. Mm. Y cuando le hacen la pregunta, Menem era el presidente y habían estado presos juntos, y cuando le hacen la pregunta por la generalidad de la ley, si es amigo o enemigo, dijo: soy amigo de las dos partes. Y para mí fue una cosa muy muy emocionante, claro, que en ese momento, con Menem como presidente, don Jorge Tayana dijera que era amigo mío. Claro. Bueno, se hace el juicio y el fallo de Malala Garrigós me absuelve a mí, pero los fundamentos son extraordinarios, porque dice que ante esas afirmaciones de Menem, yo no solo ejercí un derecho de informar, sino que cumplí un deber, que era el deber de un periodista que trata estos temas, investigar eso. Un fallo con citas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la Corte Suprema de Justicia, un fallo extraordinario que lo publiqué completo, ese fallo. Además tuvo una enorme trascendencia porque el fallo se leyó en el horario de los noticiosos de la tarde y fue transmitido en directo por los canales de televisión en la hora del noticioso. Mirá. Había tenido muchísima trascendencia, era un juicio del presidente contra un periodista, ¿no? Claro. Y eso además, mirá cómo se encadenan las cosas, fue el origen de la confesión de Scilingo, porque a raíz de esto, mi rostro se hizo públicamente conocido, creo que antes de eso no lo era. A raíz de eso es que cuando me cruza en el subterráneo el capitán Scilingo, sí, quiere hablar conmigo y me dice: yo estuve en la ESMA. Ahí yo lo confundo con un sobreviviente, me dice: no, yo soy compañero de Rolón y Pernías, y ahí empieza toda la historia. Wow. Que termina con la confesión de Scilingo y el duelo. Tremendo. De modo que, digamos, Garrigós de Rébori para mí es una persona muy significativa, sí, también en un plano personal. Y por último... Y vos para nosotros ni te cuento, Horacio. No, porque es como la historia caminando. Sí, caminando poco. Por adentro de la casa. Sí, pero no, es que ese libro además. Bueno, ¿vas a seguir encima? Yo ya no puedo más. No, bueno, si querés corto. No, seguí, yo me quedo escuchándote todo el día. No, y además esto ocurre exactamente en el momento que el gobierno plantea la intervención y la expropiación de Vicentín. Y que, digamos, y que se está cerrando la negociación con los acreedores externos. Sí. Entonces, todo esto conforma un cuadro muy rico, muy complejo, muy interesante, donde de alguna manera se van definiendo los perfiles
del gobierno de Alberto Fernández. Vos dijiste la vez pasada una cosa muy inteligente, a veces a todos nos pasa. Dijiste que se sorprenden porque ellos creen que Alberto es el que ellos inventaron. Ujú. Y cuando Alberto hace estas cosas se dan cuenta de que no, de que Alberto es otra cosa, que no es el personaje que ellos crearon. Y entonces, bueno, oscilan entre crear ese personaje o pelear diciendo que lo controla Cristina, que es un tipo de Cristina. Sí. Esas son dos cosas, son falsedades, no falsedades las otras. Bueno, te estamos justo perdiendo, a ver, ahí te estábamos escuchando bien. No, digo que son falsedades, porque Alberto claramente no es un tipo de Cristina. Sí. Y sino que estas cosas se discuten en común, y se adoptan las decisiones que ambos comparten. Es decir, Alberto no ha hecho nada que no quiera hacer. Ujú. Está clarísimo. Está clarísimo. Horacio, para redondear te dejo una cereza en el postre. Enrique Nosiglia en 1997, hablando de la interna de Boca, decía: Mascardi, Gustavo Mascardi, que es un representante, Sí. ¿no? Uy, qué otra. Parece ser el dueño de todos los pases de los jugadores. Después nos vinimos a enterar de que Gustavo Arribas, amigo íntimo de Mauricio, es socio de Mascardi y número 5 en el equipo que tiene Mauricio en la quinta de los Cardenales. Ese era Enrique Nosiglia en 1997. Sí, él estaba en esa pomada, sino que él la denunció. Claro, él era opositor a Macri en esa época en Boca, pero lo interesante es que esto es previo a que Macri tuviera ningún tipo de participación en política, digamos, no se puede hablar de ningún tipo de campaña en su contra. Ahí ya Nosiglia daba a entender de que Macri y Arribas tenían negocios en conjunto, insisto, muchísimo, 10 años antes de que llegara jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno. Después, otro tema que ha tenido escasa relevancia es la elevación a juicio de la causa contra Chicho Serna. Bueno. Sí. Eso, porque acá los bosteros no quieren que se sepa, Eduardo. Uy, cualquier cosa, Horacio. Por vinculación con un narco, ¿no? Sí. Bueno, se están destapando muchas cosas muy interesantes. Y hay que seguir con todo este proceso. Bueno, Horacio, se nos está cortando un poquito. ¿Hablamos el miércoles, te parece? Codazo. Codazos, Beso. Che, qué fuerte. Hacemos radio con Horacio Berbisky.